¿La Guerra Fría ha terminado? Bien analizado, la respuesta es un no rotundo. Sin embargo, antes de debatir por qué el año 1991 no es el fin de la Guerra Fría, debemos ir a los inicios de la denominada Guerra Fría. ¿Cuándo y quién declaró la Guerra Fría? Obviamente todos saben que no existe una fecha establecida clara ni mucho menos una persona a la cual le podemos echar la culpa. Básicamente porque la Guerra Fría es un nombre genérico dado a una guerra que nunca ocurrió, pero que se refiere a una larga época de tensiones geopolíticas que potencialmente podría haber terminado en un cataclismo mundial sin precedentes. Sin embargo, sí podemos señalar a cierto grupo reducido de personas responsables en una temporalidad de unos cuantos años. Hay que recordar que en aquella época las políticas mundiales estaban dictadas por las oligarquías de las dos respectivas potencias. Hoy en día eso no ha cambiado tanto, aunque ahora hay nuevas potencias armamentísticas y los países europeos no son democracias débiles. Pero, entonces, ¿qué fue la Guerra Fría? Básicamente, la Guerra Fría fue un acumulamiento progresivo de tensiones políticas entre dos potencias nucleares por múltiples malentendidos, discordias, polémicas y diferencias de concepción e ideología. Algunas iban desde simples altercados banales y absurdos, pasando por polémicas y rivalidades tecnológicas y deportivas, hasta el uso de amenazas y extorsiones tácitas y expresas. A gran escala, todas esas pugnas comenzaron justo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y llegaron a su momento apoteósico, en octubre de 1962, para después relajarse un poco a lo largo de 2 décadas de tratados y negociaciones. Sin embargo, la tensión apoteósica regresó en la última mitad del año 1983. Después de eso, comenzó un periodo de rápida pacificación que culminó aquel 24 de diciembre de 1991. Aquel día, muchos pensaron que la Guerra Fría había llegado a su fin. Muchas generaciones subsiguientes crecieron con libros de historia que marcaban que el fin de la Unión Soviética era el fin de la Guerra Fría. Así, estas generaciones fueron desarrollando la idea de que la Guerra Fría era cosa del pasado, un tema ajeno al presente. Sin embargo, fueron muy pocos los que sabían que la prevalencia de ciertas políticas y alianzas imposibilitaban la finalización total de la Guerra Fría. Personajes como Henry Kissinger, entre otros, fueron tachados de paranoicos al insistir en que la existencia de la OTAN iba a radicalizar las posturas de la naciente Rusia y de otras futuras potencias que no podían pertenecer a la OTAN. El año 2012 y el año 2014 fueron buenos años para cuestionarnos y replantearnos si la Guerra Fría había terminado realmente. La reelección de Putin en el 2012 en una Rusia oligárquica y terriblemente desigual era una evidencia de que Rusia no era una democracia funcional. 2 años más tarde, la invasión de Crimea a manos del ejército ruso era una evidencia incuestionable y obvia de que la nueva Rusia tenía afanes imperialistas y no le importaba lo que el mundo dijera o hiciera al respecto. De forma sistematizada, o quizá de forma ingenua, no se escuchó mínimamente los reclamos ni peticiones del principal heredero de la Unión Soviética. De hecho, se frivolizó el tema a tal punto de no tomar como prioritario el cambio de políticas respecto a la renaciente Rusia, que tarde o temprano tenía que levantarse del descalabro. Al mismo tiempo, no se tomaron medidas claras ni pertinaces respecto a la nueva superpotencia naciente que ya está causando nuevas tensiones. Políticas frívolas sin buen análisis geopolítico de parte de políticos terriblemente ingenuos e incompetentes. Como haya sido, en el año 2014, mientras Estados Unidos estaba dormido en sus laureles, Rusia recibía enormes sumas de dinero a cambio de recursos energéticos e industriales de parte de Europa. Esto al mismo tiempo en que Estados Unidos era el principal financiador de la OTAN. Bromas aparte, en la misma época China crecía a las tasas más altas de toda su historia. También era demasiado evidente que China no era, ni de cerca, una democracia confiable ni pacífica. De hecho, tiene una narrativa imperialista y terriblemente antidemocrática. Todo esto, en un contexto en el que el gobierno de Estados Unidos no tomaba ninguna política económica ni geopolítica, respecto al hecho de que las empresas del país tuvieran a China como principal centro de manufactura. A diferencia del pasado, esta no es una guerra fría bipolar, es una nueva guerra fría multipolar con tendencias antiglobalistas en donde son más de 2 los estados capaces de generar enormes daños a partir de armamento nuclear. De hecho, una de esas potencias, quizá la segunda más importante, invadió a un país indefenso, mientras la principal potencia solo puede poner sanciones. Todo esto, mientras ambos intentan atraer a otras potencias nucleares a su bando. Así que, a estas alturas, es absurdo decir que la Guerra Fría acabó en 1991, aún persiste y hay indicios de que durará varias décadas. A menos que los humanos nos extingamos antes, claro. El año 1991, y en los años subsecuentes, solo es el punto de la historia en donde el mundo vivió un claro dominio unipolar en el que todas las guerras e invasiones subsecuentes tenían que ser consultadas en la Casa Blanca. En el año 2022 se rompió el monopolio de las guerras imperialistas y así nació esta nueva fase de la Guerra Fría. Antes del año 1945, no existió nada similar en la historia. No solamente me refiero al hecho de que ahora Europa parece más bien un supeditado de la primera potencia, en lugar de un jugador activo, sino me refiero a que antes las tensiones importantes entre países terminaban irremediablemente en lucha armada, y estas podían prolongarse por años o siglos. Eso sin mencionar que la cantidad de conflictos armados ha disminuido notoriamente.
Las guerras actuales más bien son guerras civiles o invasiones de una superpotencia a un país indefenso. Las guerras entre potencias terminaron en 1945. La intuición nos dice que las existencias de las armas de destrucción masiva desvanecen todas las ansias para atacarse mutuamente. Si hay alguien en la historia que realmente merecía ser galardonado con el Premio Nobel de la Paz, ese era Robert Oppenheimer y su equipo en los laboratorios del Álamo.